Bienvenidos a un nuevo vídeo en Reparaciones Pepe Vera. En esta ocasión venimos con una reparación que no es muy usual. Se trata de unos zancos de saltar. Y bueno, podemos ver como aquí la tapa está bastante degradada. No tanto por este lado, pero por aquí sí está ya casi tocando la chapa. En este caso vamos a eliminar los 4 remaches que tiene. Sobre la chapa, sobre la base esta, vamos a vulcanizar una primera capa de goma. Vamos a ponerle remaches nuevos y después, protegiendo esos remaches para que no toquen el suelo, que es motivo de que resbale, vamos a ponerle otra capa de goma encima que aumenta pues la durabilidad de la reparación. Así que nada, vamos a ello. En primer lugar, con un taladro eliminamos los remaches originales. Si alguno de ellos se resiste, lo cortamos con un disco. Seguidamente lijamos suavemente la parte metálica. Debido al tamaño del zanco, finalmente decidimos desmontar la pieza para trabajar más cómodamente. Es importante organizar los tornillos para evitar pérdidas u olvidos en el ensamblaje posterior. Una vez desmontada la pieza donde va la goma, será mucho más fácil trabajar con ella. El siguiente paso es marcar una de ellas para evitar intercambiar piezas entre ambos zancos. Precortamos 2 trozos para la primera capa de goma. Para evitar tensiones en la etapa de pegado, generamos en la goma una curvatura aproximada a la pieza donde irá posteriormente. Dado que una de las partes es metálica, aplicamos cianoacrilato y prensamos. Para acelerar el curado del cianoacrilato, aplicamos un acelerante en forma de spray. Tras 10 minutos despresurizamos y seguimos con la otra pieza.
Seguidamente lijamos el sobrante de goma y preparamos su superficie para el pegado de la siguiente capa. El siguiente paso es abrir los agujeros por los que irán los remaches. Es importante que cada remache lleve una arandela por el interior. Una vez puestos los 4, podemos continuar con la siguiente capa de goma que protegerá a los remaches del roce con el suelo. Al igual que antes, hay que darle cierta curvatura previa para evitar tensiones en el pegado. Como siempre que se trata de caucho, tenemos que aplicar previamente halogenante. Tras unos minutos de secado, aplicamos el adhesivo. Y finalmente, tras unos 20 minutos, reactivamos con calor. Prensamos de nuevo. Y nos aseguramos de asentar los filos con unas tenazas. Finalmente, eliminamos la goma sobrante con la lija. Y aquí están casi terminadas. Volvemos a montar teniendo en cuenta la marca que hicimos a las piezas al desmontar. Es conveniente aplicar un poco de aceite o grasa en los tornillos que unen piezas que se moverán entre sí. Y sobre todo aplicar a la rosca algún tipo de bloqueador para evitar que se aflojen con el uso. Se pueden comprar en ferretería o incluso también funcionaría como en este caso una gota de cianoacrilato. Aprovecho para comentar que podemos reparar tus zancos. Tan solo debes contactar con nosotros en el correo que aparece al comienzo de este vídeo. La mejor opción es desmontar ambas piezas como se ha visto anteriormente. De esta forma se facilita enormemente su envío a nuestro taller. Recogemos en toda la península ibérica, incluida Portugal, y para Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, consúltanos otras opciones. Es importante no olvidar las 4 arandelas que posee este tornillo, concretamente una exterior y otra interior en cada lado. Es importante apretar la tuerca sin que llegue a bloquear las piezas.
Finalmente, y solo por una cuestión estética, podemos aplicar algo de tinte a la goma. Y eso es todo. Si os ha parecido interesante el contenido de este vídeo, dadle por favor a me gusta, podéis hacernos llegar vuestras dudas en los comentarios y si no queréis perderos la publicación de nuevos vídeos, suscribiros y dadle a la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente trabajo. Ah, se me olvidaba, aquí os dejamos un vídeo que nos ha enviado el propio cliente. Sin duda, está muy feliz con el resultado. Os dejamos su Instagram en la descripción. Gracias y hasta la próxima.